Saludos Java Nation a otro programa de Tacita de Java. Hoy tengo a un hermano que me dio la vida, Jan Medallo Hernández, el dueño fundador de Progressive. Pero antes de entrar con Jan, vamos a, como siempre, a hablar un poquito de nuestros auspiciadores, que muy agradecido a ellos por el apoyo que nos están dando en Tacita de Java. Hoy tenemos a un bookstore nuevo en Puerto Rico. Tenemos a Cenizas de Papel Bookstore. Es una tienda de libros online. La pueden encontrar en cenizasdepapel.com. Pero señores, este bookstore no es cualquier bookstore. No solamente puedes encontrar los libros más buscados, sino que ellos te mandan una experiencia. Recibes una caja con el libro y unos goodies. Y de hecho, como ellos han hecho buenos contactos con varios autores, en algunos casos te pueden conseguir libros filmados, ediciones especiales. Y como comenté, los libros de mayor relevancia en estos momentos. Así que búsquenlo. Están en Instagram, están en TikTok, están en Facebook, Cenizas de Papel Bookstore. Y en su página web es www.cenizasdepapel.com. Así que muchas gracias a las chicas de Ceniza de Papel por el apoyo. Vamos donde el Medallo Hernández. ¿Qué está pasando, Jan? Doctor, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Aquí como tú dices, con el hermanito con el otro hermanito, ¿verdad? Porque tengo unos cuantos que la vida me regaló, además de los que tengo. Así es, me siento privilegiado que Jan sacó de su bici tiempo para estar aquí con nosotros hoy, educarnos un poquito sobre un tema muy importante. Quiero que sepan que Jan tiene, pero décadas en el field de la tecnología. Cuéntanos, Jan, ¿cuántos años ya van y qué has hecho? Porque tú te has ido transformando con los tiempos, ¿no? Bueno, como tú dices, nos faltan 3 añitos para las 3 décadas, llevamos 27 años en el área de Volando. sistemas de información. Empecé muy niño, recién graduado de la high school. Gracias y saluditos a mi primer jefe, Ben Casado, que, que creyó que creyó un grupo de niños, porque eso es lo que habíamos allí, un grupo de niños, Lo que era Ice Networks. lo que era Ice Networks. Ha llovido, Eh, ha ha llovido. llovido en la Mille Oro, donde empezamos, ¿verdad? Después nos mudamos para Santurce, y después de ahí, pues, después de la escuelita, porque siempre he dicho que Ice fue la escuelita. Ben era Así es, un super tipo que, pues, queremos aprender esto. Pues mira, ahí hay un servidor, cógelo y practica. así es, eh, y fue una enseñanza para muchos. La mayoría, yo creo que de los que salimos de ICE seguimos en sistemas de información. correcto. Eh, es lo que nos ha dado comida y alimento, ¿verdad? Para nuestras vidas. Ahí conocí a Tomás, esa es la historia. Ahí conocí a Tomás. Tomás era el vendedor de ICE, el vendedor estrella de ICE. Eh, y de ahí nació nuestra amistad. Así que, pues, por lo que vemos, no es una amistad que ha nacido hace poco, sino una amistad de muchos años. Y Literal. de ahí pues, salió la idea, ¿no? La realidad, vamos a ver las cosas como son. Me votaron, me votaron de ICE. Esto es un cuento que tenemos Tomás y yo. Nos tocó un Sí, sí. cliente que no vamos a mencionar Gracias a un cliente cliente especial que no vamos a mencionar. especial, que no vamos a mencionar porque no sabemos si nos puede entrar todavía. Eh, Nos tocó Ay, hacer Dios una mío. página de internet. En aquel momento yo hacía páginas de internet, desarrollaba web, un proyecto. Dimos no el 100, porque decir que dimos el 100 fue poco, dimos el 300%. La compañía perdió dinero porque al cliente nunca le gustó lo que hicimos. Me votaron. Eso fue un Y desastre. sí, la cuestión fue, yo siempre he dicho que, ¿verdad? Hay gente que puede ser creyente, hay gente que puede ser no creyente. Siempre recuerdo que saliendo del edificio, mi único pensamiento era cómo voy a pagar el teléfono celular, porque estaba a nombre de mi mamá. Mm. Y en aquel momento te dañaban el crédito. Yo decía, le voy a dañar el crédito a mi mamá. Y cosas del destino, cosas de Dios. Me llamó un amigo y me dice, mira, que tengo una compañía que está buscando a alguien de IT.
y, y necesitan a alguien. Y yo, de verdad, ¿y cuánto pagan? No, están pagando $40 la hora. En aquel momento estábamos hablando En aquel momento son una en millonada. 1998, son una millonada. Estaba pasando de $8 la hora a $40 la hora. Y yo le dije, no, no, pues claro, dime dónde Claro. es. Y de ahí nace Progressive. Mis amigos, mis amistades, mi familia dicen que yo soy muy bueno buscando nombres. Yeah. Y pensé en progreso, que la palabra progreso, ¿no? Y en aquel momento, o sea, que la X se le ponía en todos lados. Ajá. Y Matrix, todo era, cambiar una letra y ponle una X, o Así es. añadir una X. Y decía, vamos progreso y progreso y progreso, vamos a poner una X. Y de ahí nace Progressive. Mi enfoque, ¿verdad? Siempre ha sido pequeños y medianos negocios. Desde 1999 están escuchando, señores. Sí, sí, ha sido un camino muy largo. Como cosa personal, pues no siempre tuve la mejor relación con mi papá, pero me dio lo mejor que me pudo haber dado en la vida, que fue una computadora. ¿Sabes? Correcto. En la escuela, un día, yo estudié en la Loisa Pascual en Bayero, Bancagua, y en un saloncito había unas cosas que yo nunca había visto, se llaman computadoras, y daban algo que se llamaba Basic, Ujú. que tú le decías a la computadora qué hacer. Y yo me quise apuntar en esa clase porque me dio curiosidad. Terminé siendo el mejor de la clase. En aquel momento quizás muchos no entiendan, por lo menos los que tienen menos de 30 años no lo van a entender. Se programaba en disquete, Ujú. disquete, Los eran floppy. flexibles. Y las computadoras eran tan viejas que ni siquiera usaban floppy y duro, usaban los flexibles. Los flexibles. Y de ahí, Yo te voy a interrumpir. De hecho, en esa misma época que yo estaba estudiando también programación, de hecho, no me alejo tanto de ti porque dijiste Basic, yo estaba estudiando COBOL y RPG, imagínate tú, que eso prácticamente ya ni existe. Eh, el profesor que se llamaba Eduardo Rosario, nunca se me olvida, vino con esos floppies que se doblan y jamás voy a olvidar lo que él dijo. Esto en la vida lo vamos a llenar. En la vida. En aquel entonces dijo, lo vamos a llenar. Imagínate, y ya estamos ¿en qué? En petabytes. imagínate, yo creo que lo que mide un buen PDF no cabe en un floppy de eso ya. No cabe un floppy. Así es, Eh, así es. Así que me gustó, me gradué y mi papá hizo y siempre voy a estar agradecido de mi papá, a pesar de ¿verdad? Las diferencias que pudimos haber tenido. Era mi papá como quiera, lo amaba, pero hizo una inversión Pero muy grande, te dio ¿sabes? ese primer Ca- paso, sí. Claro, ¿sabes? Mi papá, una computadora en aquel momento, y tú sabes, Tomás, o sea, mi computadora costó tres Hasta mil una ochocientos millonada. dólares. Sí, O sea, $3.800 y literalmente un teléfono ahora es mucho más potente que aquella computadora, literal. pero mucho más potente. Así que de ahí nació Progressive, yo digo del choque, de muchas cosas que Dios quiso, de mi papá creer en mí, de pasar por la escuela, coger basic, de que me votaran y me diera, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Porque a veces pensamos que las cosas duras de la vida te van a destruir y muchas veces no, muchas veces pues te hacen experimentar o ir hacia cosas más grandes porque ya no tienes más nada que perder. Sí, Y de ahí nace fuiste Progressive, de la tragedia al progreso, fuiste tú, claro, básicamente. exacto. Y de ahí nace Progressive, he estado dando servicios por muchos años, 27 años, con los clientes que menos tengo ahora mismo de mis clientes, con el menos que tengo 15 años. De esos 27, pues el menos que tengo cuánto, 5 años. So, eh, mi pensamiento es que yo no tengo clientes, yo creo relaciones y familia. Relaciones, como debe ser, como debe ser.
Y tengo que mencionar que, porque no lo dijiste ahorita, pero todo ese grupo, yo me atrevo a decir 96 a 99 son los real técnicos hoy día, porque en aquel entonces no existía tal cosa como que si el administrador de red, el del web server, el de servidores, no, te tocaba hacer de todo. O sea, tú Sí, aprendías a no, programar, a configurar, instalar, troubleshooting, te tocaba todo. no había esa mentalidad, yo digo mentalidad gringa, ¿no? Sabes que a los gringos no les gusta eso. El gringo es que tú sabes hacer base teatro, pues no me digas que sabes hacer más nada, eso es lo tuyo y se Sí, acabó. sí. En Puerto Rico, para bien o para mal, ¿cierto? Porque a veces tú ves esos currículos que ellos quieren que tú sepas la tecnología es toda de De 30 todo. años y tienes $30,000 y te va a pagar $30,000 y se te dice, no, ¿sabes? Imposible. Eh, en aquel momento, si algo también le agradezco a Ben, era, sabes que Ben era, haz esto, haz lo otro. Ujú. Y tú tenías que saber de todo. O sea, tenías que Así saber es. meterte a un Cisco, meterte a un radio server, aprender Linux. En aquel tiempo, saluda a mi amigo Abel Alejandro. Abel cambió toda la infraestructura, el niño genio, a FreeBSD. So, tenías que aprender por lo menos comandos básicos de FreeBSD para defenderte, cómo subir un proceso, cómo bajarlo, ver los procesos. Así que Ben nos enseñó eso, a aprender de todo, todo, Literal. ¿sabes? Y Ben entre sus cosas era, mira, mañana tengo una presentación y faltaban 2 días y tienes que dormir literalmente en ice, porque había que hacerlo, había que Literal. cumplir, ¿no? Literal, Eh, literal. Y a y no veces había dormíamos hasta en los proyectos. Yo recuerdo cuando cerramos el proyecto de Bahía Salina en Cabo Rojo, en Cabo Rojo, nos tocó quedarnos por allá. Que hasta saludos a Rocío Hernández, José Martín, que Rocío Martínez, que nos la formó peleando, que por qué se van a quedar. Pero nos terminamos quedando por allá para hacer el cableado, las cámaras, el website, o sea, ¿qué no hicimos allí en aquel momento? Oye, Jan, déjame hacerte una pregunta, desviando un poco, porque quiero hablar un poquito más de lo que tú haces en Progressive. Algo que me llama la atención tuyo es que tú te labraste un nicho. eh, em, Porque tú mencionaste ahorita que para ti lo importante es crear estas relaciones y que tus clientes tienen 15, 10 años o más contigo, pero es porque tú te has enfocado en el pyme, en el pequeño y mediano negocio. Ese ha sido tu foco, mientras por lo general las grandes empresas se andan enfocando en estas compañías más grandes. Tú le cogiste como cariño a los pymes. ¿Por qué? Porque ese es tu foco. ¿Cómo tú ves ese espacio ahí? mira, yo te mentiría y sería yo creo hasta hipócrita decirte que quién no quiere los contratos grandes, Claro, ¿cierto? O sea, todo el mundo quiere los contratos grandes, todo el mundo quiere firmar un contrato de $1,000,000, de $250,000, de $300,000, ¿no? Pero yo me di cuenta que mientras todo el mundo tenía ese enfoque de querer coger los contratos grandes, ¿verdad? Y los entiendo, ¿sabes? No los estoy criticando, los entiendo. Había un mercado que no estaba siendo atendido, que era el mercado de las pymes, que no es un mercado fácil. También entiendo el por qué no se quiere coger a las pymes, ¿no? Eh, Primero porque las pymes pues, no tienen el mismo budget que una presupuesto, compañía grande, correcto. presupuesto, ¿no? Segundo, que generalmente el cliente grande tiene una mejor perspectiva de lo que son sistemas de información a nivel de necesidad. Correcto. A nivel de necesidad, pues tú tienes un administrador de sistema o un CIO que le dice al jefe grande, necesitamos esto para proteger la compañía y este es el presupuesto y se analiza. Eh, el cliente pequeñito es un poquito más, eh, diría yo, precavido, por no decir otra palabra, es más precavido en que
no, que si gasto, que son mucho dinero, eh, y por eso entiendo el por qué mucha gente no quiere tomarlo. Pero siguen siendo clientes, siguen siendo gente que tiene una necesidad y empecé así, empecé con un colegio, empecé con una firma de abogados y fui, ¿verdad? Viendo que realmente hay una necesidad y que yo De acuerdo. podía darle mi servicio a esas personas. Además que al tú tener diferentes verticales, te obliga, para bien o para mal, a aprender muchas cosas, De más de acuerdo. las que ya tienes que saber. Así que escogí quedarme ahí, como te dije, empecé en un colegio, empecé con esta compañía que en mitad gobierno, mitad privado, se llama Primex, empecé con Primex, después con un colegio, después salí de Primex, me quedé con el colegio y de ahí pues seguí cogiendo firmas de abogado, firmas de CPA y como te digo, el cliente que menos tienes conmigo es una compañía americana y De llevamos acuerdo. ya 5 años. No, y me alegra que haces eso. De hecho, para los oyentes, quiero que sepan, el 80% del mercado y que genera empleomanía son los pymes, son los medianos y pequeños negocios. Entonces, el hecho de que tú te hayas enfocado en ese espacio me gusta porque le estás devolviendo, por decirlo así, a la empleomanía, a las empresas que empujan la economía en el país, le estás devolviendo ese apoyo, esa necesidad, porque como tú dices, en un pequeño mediano negocio, el jefe es el dueño, el contable es todo, pero no es técnico. Entonces necesitan orientación, necesitan apoyo. eh, y me alegro que tú te estás enfocando en ese espacio. Me lleva a mi primera pregunta en ese tema. Sin embargo, a pesar de todo esto, ¿qué errores comunes tú ves que están cometiendo los pymes al manejar su tecnología? O sea, ¿qué pasa en ese espacio que requieren de tu apoyo y tu servicio? Bueno, errores, eh, vamos a sacar primero la parte administrativa, ¿cierto? A nivel administrativo, el primer error es que muchas pymes nos ven a nosotros de sistemas como un gasto y no como una inversión. Tristemente. O sea, ellos nos ven como un gasto. O sea, ellos, y voy a ser muy honesto con esto, ellos no ven un gasto en el Mercedes o la BMW o el Porsche que tienen, pero ven a sistemas como un gasto. Ven a la persona que te puede hacer más productivo como un gasto y no como una inversión que te va a ayudar a mirar tu seguridad, a mirar tus procesos, a ver cómo podemos hacer las cosas más fáciles, automatizar para que tú tengas más clientes. So, administrativamente y a nivel de negocio, error siempre va a ser que te ven como un gasto. So, De eso acuerdo. es, y como un gasto muy caro para ellos. Segundo, que como tú dijiste, al no haber, por ejemplo, vamos a separar eh, seguros múltiples y vamos a separar alguna seguro Mendoza, ¿verdad? Están en la misma vertical, pero seguros múltiples tienen un CIO que dice, necesitamos esto y puede ir a hablar a la Junta y decirle, mire, necesitamos esto, aquí está el plan, este es el retorno de inversión, eh, y te lo aprueban o te lo aprueban, ¿cierto? Claro. Cuando el seguro Mendoza, don Mendoza es quien decide. Don Mendoza no tiene idea de los sistemas. Correcto. Por lo tanto, o porque el amigo Don Mendoza le dijo que este es mejor o esto otro es mejor, eh, pues se hace una idea errónea de la tecnología que se necesita o de lo que se necesita. Eh, por ejemplo, Y tomar decisiones basadas en precio, como tú dices, en precio, no en full en precio. innovación. Por ejemplo, me llama y usa esto de los seguros porque me pasó. Me llama una persona que los visitara. Primer error, llegué. Le digo, ¿puedo hacer un inventario de lo que tú tienes aquí? Sin no problema. Hago un inventario. Primer error, que eso es común en los pymes. Todas las computadoras eran Windows Home. Las habían comprado en Costco.
sin garantía, sin nada. Y tú me puedes decir, nada, pero es que eso es importante. Si pues, si el costo comercial en $800 y tú me las quieres vender en 1100, primero, si después de ese día número 365 que usted hizo la compra, la computadora hace años, usted la perdió. Se perdió una Correcto. inversión completa, porque no tiene una garantía de fábrica. Segundo, si usted le roban la computadora, su data está sin cristal. Así que cualquiera con un programita que lo encuentre en internet puede acceder a la data de sus clientes, de lo que sea. Tercero, muchas de ellas están sin pachar, sin update. Actualiza. Así que cuando tú ves cuarto, tienen McAfee Home. O sea, tú ves, y vuelvo y digo, el que lo tenga, Dios se lo bendiga. Tú ves estos dueños, un carro extremadamente caro, pero no pueden ser una inversión lógica que los proteja a ellos y proteja también a sus clientes, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que ese es el error más grande a nivel de pyme, y es que no saben diferenciar entre un negocio o equipos de un negocio y equipos de oficina. De acuerdo. Yo voy a añadir algo a eso que estás diciendo tú ahí. Lo que tiende a pasar en mi cabeza es que el pequeño mediano negocio tiene la regla de si no se rompió, no lo tengo que arreglar. Como dicen los americanos, if not broken, don't fix it. Esta es mi fórmula, como he llevado el negocio los pasados 10, 15 años y me ha ido bien. No tengo por qué cambiar eso. Sin embargo, nosotros estamos en la era digital. La innovación tecnológica es lo que impulsa tu negocio y siento que muchos de los pymes no han hecho ese pequeño switch de entender que ese gasto no es un gasto, es una inversión en la innovación de la organización, que tiene que usar la tecnología para que impulse el crecimiento y no, me gustó lo que dijiste, ellos lo ven como el costo de un activo en la empresa, no sé, una mesa, el papel, una silla. No, esto no es simplemente un activo, esto es una herramienta de innovación que va a impulsar tu organización. Y siento que como que ese pequeño switch no lo han hecho. En tu caso, Jan, y voy con la próxima pregunta, yo he visto que cuando tú llegas y te das cuenta de estos errores, tú educas mucho a tu cliente con establecer una estrategia clara para esa administración de las laptops, routers, servidores. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso? Sí, claro. Eh, Se llama experiencia. No es súper fácil, ¿cierto? Y la experiencia pues te va haciendo crear tu propio framework de trabajo, ¿no? Correcto. Yo llego a un cliente, lo primero que hago es, te llamas un inventario. Yo quiero ver qué tú tienes aquí. Porque si tú no sabes lo que tiene un cliente, tú no puedes ayudar. Correcto. ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Qué tipo de negocio tú tienes? Porque no, no siempre tú puedes aplicar las mismas cosas a un cliente, ¿cierto? Por cuestión de costos, ¿sabes? Vamos a hablar en términos, por ejemplo, de seguridad. La seguridad es importante, pero no todo el mundo se puede gastar la misma plata que tú quisieras que se gaste. Correcto. Así que tú tienes que buscar una metodología que le dé a ese cliente lo que necesita sin impactar tampoco su presupuesto de una manera muy grande. Correcto. Yo tuve una pelea con unos clientes que no querían meter un segundo circuito de internet. Y el negocio de ese cliente no depende en un 50% del internet, depende en un 100% del internet. Y lo vean como un gasto. Y yo decía, así, porque si se nos cae el circuito de internet y no tenemos un circuito secundario, vamos a perder plata. Correcto. Y le hice hasta los números.
Y le dije, y la plata que vamos a perder por hora, que tú me la estás brindando, cubre el circuito de internet por 2 años. O sea, no es que te estás haciendo una inversión, un gasto para ti, lo que tú lo puedes como un gasto y yo estoy viendo como inversión. Correcto. Es que este gasto que tú estás viendo como un gasto, si nos pasa, tú lo pudiste pagar por 2 años. Y por mala pata, o por buena para mí, porque me terminó dando la razón, el circuito pues pasaba por unas oficinas porque no había un puerto común de comunicaciones, o tenía que pasar por unas oficinas para llegar al puerto de comunicaciones. Yeah. Y se le dijo a la administradora, por favor, dile a esta gente que por aquí pasa una fibra y que nos pueden picarla. La picaron y nos costó un día de trabajo. Y un día de trabajo significó una pérdida estimada de unos $19,000. Un día. Un día. Cuando yo le decía, mira, un circuito secundario no salía de $7,000. Y tú perdiste 19 hoy, un día. Sí. Así Y que 7,000 en el año. O sea, no, lo perdimos un día. O sea, ese día que nos picaron la fibra, que hasta que gracias a Dios, pues también por las relaciones que uno va haciendo, y le doy saludo a mi amigo Iván Rivera de FiberX, que nos ayudó. Y dije, Iván, necesito que esto rápido. Y Iván me ayudó, pero si no, he sido quizás 2 días, porque tú sabes que, claro, o Liberty, le dicen que bueno, hay una fila ahí como de 20 clientes más, tú eres el 21 y tendríamos un técnico cuando podamos. correcto. Así que doy este ejemplo porque yo le al cliente, necesitamos esto, pero él lo veía, como volvemos a decir, como un gasto. Un gasto, sí, sí. Mis clientes no todos los veo igual, siempre los voy a ver desde el punto de la seguridad. ¿Qué data tú tienes? Que hay que se la guarda, eso para mí es innegociable. Claro. Sistemas de backup, un buen antivirus, eh, firewall, hay cosas que yo no negocio, ¿cierto? Y de ahí vamos mirando las necesidades del cliente, porque como te expliqué ahorita, cuando tú estás en PYME, tú te tienes ahí ¿sabes? Como decimos en Puerto Rico, un menjunje, ¿no? Así Porque es. tienes de todo. ¿Sabes? No es como las compañías grandes que se enfocan en bancos o en aseguradoras o en hospitales. No tienes de todo. Así que mi metodología siempre es qué hay, qué necesitamos y el enfoque de la compañía a través de esa metodología. Tú tienes tal cosa, tú te dedicas a esto, pues si tú te dedicas a esto, necesitamos esto principalmente. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí cubriste varias cosas que te iba a preguntar porque dijiste las buenas prácticas que tú no negocias, hablaste ahí de cómo te puede afectar la productividad o el impacto de costo, diste un buen ejemplo. Eh, en tu cabeza tú piensas tal vez que por ser, porque lo mencionaste ahorita, el pequeño negocio, y uso tu mismo ejemplo, Don Mendoza es básicamente casi que todos los roles. Don Mendoza no tiene tiempo para educarse técnicamente. ¿Tú crees que este tipo de empresa entonces hace sentido tercerizar este tipo de servicios o deberían contratar personal in-house para que le lleve la parte tecnológica? Progressive es lo que se llama un Managed Service Provider, ¿verdad? Un proveedor de Ok. servicios manejado. Yo creo que a diferencia de las compañías grandes que tienen el presupuesto para tener un equipo de sistemas de información, uno debería contratar a una compañía que te brinde ese servicio, que se asegure que todo corre bien, que sea tu consultor y que sea honesto. Porque me he encontrado, por ejemplo, no menciono compañía, ¿verdad? Por ética, pero eh, una vez me enviaron para cotizar unos discos de un servidor de él. Cada disco lo estaban cotizando en $4,600. Los discos. Los discos, los discos. Esto es algo que me pasó, no me estoy inventando algo.
Eh, y tuve otro cliente que le salvé $15,000. Era una cooperativa pequeña, que por ejemplo, el consultor que estaba antes que yo, o el consultor de uno de sus proveedores, eh, le quería meter un sistema eh, que literalmente costaba $45,000 para una compañía que no lo necesitaba. Quería meterle una red de virtualización de servidores. Eh, que yo le dije, cuando yo le pregunté y me senté en la mesa con la persona que era bastante arrogante, pues, ¿verdad? Por Ujú. supuesto, alguien que se cree eso, pues tiene que ser muy arrogante. Y le digo, ¿qué compañías tienen este sistema? Y me dice, AT&T. Y le digo, amigo, ¿tú sabes que AT&T factura miles de millones de dólares, ¿verdad? Trillones de dólares, güey. Y me dice, sí, pero eso está brutal. Y yo le digo, tú tienes una cooperativa que tiene 100 miembros y tú le quieres meter un sistema de virtualización que solamente cuesta $30,000. El sistema de virtualización nada más. Cuando tú tienes aquí 2 servidores, ¿para qué? No, pero es que tú tienes que ver más allá, porque también estamos, ¿sabes? También hay que ser justo, ¿cierto? Hay que, tú tienes que enfocarte en la necesidad del cliente, no en lo que a ti te gustaría Correcto. jugar, ¿sabes? Porque si tú quieres jugar, pues cómpratelo uno tú y lo montas en tu casa. Pero tú, a costa del cliente, tú no puedes buscar meter una tecnología que el cliente no la necesita. ¿Sabes? Correcto. Tú no vas a meterle a un cliente que tiene 20 empleados un Fortinet 100 cuando que tiene un circuito de 250 megas de internet. O, o querer venderle CrowdStrike cuando hay otras opciones que pudieras quizás utilizar para ese cliente de 20. Eh, Así que también hay que ser justo con los clientes, ¿verdad? De acuerdo. Eh, Así que el enfoque debe ser también, y lo dije al principio, ¿qué el cliente realmente necesita? ¿Qué el cliente Y necesita? el ¿No? cliente se da cuenta eventualmente, porque aunque no es un experto en tecnología, eh, a medida que se va orientando, viendo los resultados, se da cuenta que le toman el pelo. Es que justamente ese, tristemente, es el problema a veces con los pymes, que la gente se aprovechan de ellos para sacarle, como decimos en Puerto Rico, el mayor jugo posible. Voy a usar un ejemplo que va a ser medio, es como cuando alguien está lastimado emocionalmente porque es que ha caído tantas veces en alguien. O sea, yo creo que las primeras son esas personas lastimadas que cuando alguien viene de verdad dice, no, 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 que, ¿sabes? Inclusive, esta cooperativa, yo voy invitado por la presidenta porque ella veía algo raro. O sea, me traen como un consultor invitado, me dan la data y digo, no, o sea, no se puede así. Lo que le estamos haciendo no va con tus necesidades, ¿cierto? Así que si yo contrataría a alguien o me iría por un servicio manejado siendo pyme, servicio manejado totalmente. De acuerdo. Y de hecho, voy a opinar algo de mis tiempos de consultoría. En la medida que el presupuesto lo permita, yo gastaría un tema híbrido. Y de hecho, te he visto a ti hacerlo también, porque uno no llega usualmente a una organización para reemplazar al que está. Porque si el que está lo está haciendo bien, perfecto. Yo vengo a dar consultoría para ayudar a esos que están ahí y a la organización garantizar que el trabajo que está haciendo esta persona lo está haciendo correcto. Y yo he visto que tú, por ejemplo, has llegado a sitios donde ya tienen algún proveedor, como tú dijiste, haces tu inventario, te das cuenta y tú le dices, mira, check, 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 esto está bien, esto está perfecto, donde veo un área mejor es aquí. Eso se aprecia porque el dueño del negocio ve que sus decisiones que está tomando y que está haciendo son las correctas y aprecia que tú como consultor eres honesto, eres íntegro, no estás
no estás llegando a simplemente desplazar gente para tú poder aumentar tu facturación o tu crecimiento. Entonces, en la medida que el presupuesto lo permita, yo siempre opino que debe haber un consultor, un advisor, que yo te he visto a ti mucho en ese rol, y tener un proveedor que sea el que se encargue de administrar la plataforma o tercerizarla. No lo mencionaste tú ahorita, pero voy a hacerte esa pregunta ahora. Eh, una de las razones que necesitas tercerizar en mi cabeza este servicio es por lo mucho que cambia la tecnología. Porque tú como organización estás al día. Cuéntanos un poquito de eso, de todo lo que has estado haciendo recientemente que te prepara a ti para poder ayudar al crecimiento de esa pyme, ayudar que se mantengan actualizados. Cuéntanos un poquito de eso, Jan. Pues mira, voy a hablar un poquito de lo que estabas hablando antes. Eh, sí, es cierto que a medida que uno pueda, uno va a tener a alguien que se llama in-house, ¿verdad? En casa. ¿Por qué? Y esto va a ir atado a a como me acabas de preguntar, es porque nosotros no lo sabemos todo. Exactamente. Y muchas veces uno es un apoyo para brindarle a esa persona que está in-house un conocimiento que quizás no tenga. Inclusive yo ¿verdad? Como manejador de servicios o proveedor de servicios, eh, yo no lo sé todo, ¿cierto? Y yo tengo un network de gente de mi confianza que yo sé que quizás dominan unos temas que yo no domino y trabajamos juntos, porque cuando tú eres nuevo en sistemas, tú piensas que todo el mundo es una competencia, todo el mundo, y todo el mundo quiere quitar a los clientes. Y te Correcto. das cuenta en que el sistema es demasiado trabajo, que la tecnología cambia demasiado rápido. Demasiado rápido. Entonces, tú tienes que empezar a hacer este networking de gente de confianza. Por ejemplo, todos los que son la gente de mi confianza son gente con las que yo crecí, con Abel, con José Rivera, con diferentes personas que yo sé que, mira, necesito hacer este proyecto, yo nunca lo he trabajado, tú sí lo has trabajado, pues necesito, ¿verdad? Que me ayudes en esta área. Sistema tiene algo, y contestando a tu pregunta, que es muy diferente a todas las demás profesiones. Porque, por ejemplo, tú eres abogado o tú eres CPA y tú coges educación continua, un tema que cambió de uno, que cambió, no que, pongo por ejemplo los abogados, no que ahora la ley, en vez de decir que todos, dice todos o todas. Y hay que coger educación continua para eso. El Correcto. sistema no es así. El sistema, la tecnología cambia demasiado de rápido. Eh, y lo vemos en todos los aspectos. Desde virtualización, cuando yo empecé esa virtualización no existía. Simplemente tú tenías un montón de servidores, un rack que cada uno hacía su función eh, y tenías un rack de 12 servidores que en estos tiempos modernos ya tú no necesitas ni el rack ni virtualizar, haces un Docker y, y se acabó, tienes el servicio localizado y se acabó. Eh, Corriendo todo en una misma máquina. Por ejemplo, ahora, pues antes todo era físico, ahora no, ahora tú coges Terraform y creas una red totalmente lógica, con código, y le das enter, y ya está la red completamente hecha con servidor, con todo Correcto. a nivel lógico, ¿cierto? Así que, eh, ¿qué nos diferencia? ¿O por qué? Voy a hablar de costo. ¿Por qué somos caros? Porque nosotros tenemos que continuamente invertir en nosotros. Y no es barato. Por ejemplo, yo estoy tomando una certificación de seguridad ahora que las clases me salieron $1,700. Pero hay certificaciones, por ejemplo, las certificaciones del SANS Institute, que cuestan $8,000. Entonces, Correcto. tú necesitas certificarte, tú necesitas tener una buena máquina en tu casa para poder tener un buen laboratorio, para tú practicar en tu casa, para tú, por ejemplo, yo tengo una máquina que la inversión que yo hice fueron casi $5,000. En esa máquina yo
literalmente tengo la misma red que tengo mis clientes. Yo no aplico en producción ningún cambio que yo no haya pasado por esa máquina. Como Que debe yo ser. sepa cómo la computadora va a responder, cómo esa red va a responder a ese cambio. Déjame hacerte una pausa porque quiero que Java Nation entienda este punto muy importante. Señores, de hecho, yo recuerdo que casi me enredé a los golpes con otro técnico porque no le gustó mis comentarios hacia él. Señores, usted no le paga a un técnico para que vaya a experimentar en su red. Si usted agarra a un técnico mirando en Google cómo hacer un troubleshoot o cómo aplicar una aplicación, señor, tenemos un problema. Un técnico responsable limpio hace lo que acaba de decir Jan. Yo antes de ejecutar cualquier cambio en la infraestructura, yo antes de hacer cualquier ajuste, yo tengo que haber practicado o puesto eso en prueba previo a ir a hacerlo en producción. Me encantó eso que dijiste porque es que lo he visto tanto y bueno, Dios que me perdone el comentario que voy a hacer, pero es un trabajo puerco. Usted no puede ir a jugar con la productividad de la infraestructura del cliente porque afecta costos, credibilidad, sistema. Y lo más fresco es que si lo haces mal, después le quieren facturar más horas al cliente para arreglar el mismo revolú Sí, que creaste tú. No, no, muy bien, me encantó eso, Jan. Sí, sigue diciendo, perdón que te diste la interrupción, pero es que me diste ahí en una llaguita ahí con ese comentario. no, es que lo aprendí, mira, ¿sabes? Voy a hacer, una vez me recuerdo que Rocío nos envió para un cliente al señor Alejandro y a mí. A ver, siempre ha sido experto en toda la parte de Unix y teníamos este cliente que necesitaba escribir una data. Le preguntamos al cliente, ¿usted tiene datos? Sí, tengo datos. Se le paga a una persona para que haga datos todos los días y los verifique. ¿Segura? Sí. Y a ver, ejecutó un comando que nunca debió haber ejecutado. Removió unos folios, pero usó, ¿verdad?, el atributo de "-r", que es recursivo. Ujú. Y cuando checamos la data no estaba. Bueno, ahí va, estamos bien, tranquilo, no ha pasado nada. Cuando chequemos el vaco no estaba. Mm. No se hacía vaco en meses. A ver, me miró, yo me miré, y disculpen, éramos dos niños. Nos miramos, vamos. Y eso me enseñó muchas cosas. Y una de las cosas que me enseñó es, primero, no le creas al cliente de que tiene un backup. Tú haz el backup, tú asegúrate que funcione el backup, después tú vas al cambio que te dé la gana. Y segundo, no toques nada en producción. No Eso toques nada en fue, producción. eso fue de mis primeras enseñanzas en el área de sistema de información. Eh, pues como tú dices, a mí no me duele, me duele el cliente. Correcto, Y te voy a facturar por algo que correcto. yo rompí. Pero, Claro. y me ha pasado, por ejemplo, y lo digo porque son cosas que cuando yo puse Sentinel One por primera vez, Sentinel One no te avisa. Me envió, o yo no lo tenía bien configurado. Y me pasó que a un cliente me catalogó el sistema de datos como un ransomware y me hizo un isolation del server y nadie se podía conectar al server en la oficina médica. Y yo la primera vez que usaba Sentinel One y gracias a Dios que me di cuenta rápido y pude resolver rápido, pero son cosas que pasan y que ahí y volví a decir, no, gato, o sea, no, yo voy a entrar, era un cliente no bastante nuevo, así que dije, no, gato, déjame replicar esa red. Ahí me di cuenta que Sentinel One también cogía este servicio por alguna razón de backup, lo encontraba como ransomware y aunque tú lo pusieras como exclusión, al tiempo volvía. Mm. So, son enseñanzas que tú vas viviendo en el cliente. Pero ¿cuál fue la diferencia? Yo entendí mi error y yo no le cobré ni la hora al cliente, ni siquiera le cobré en ese mes los costos del antivirus. Le dije, no, fue mi error y tú perdiste plata.
yo no soy tan, ¿verdad?, caripelado de echarle la culpa a nadie. Esto le hizo un informe, mira, esto fue lo que pasó, esto le enseñó la descripción, esto se había puesto como que lo escribiera. Ni siquiera ellos, le envié los emails, ni siquiera ellos saben por qué pasó. Pero si a usted le pasa, y esto es un consejo a mis amigos y compañeros del área, si usted comete un error, sea lo suficientemente justo para decir, mea culpa, no te voy a facturar y voy a buscar la forma de reponerte. Correcto. Porque a la larga esa persona está perdiendo plata. Eh, Así que, consejo, invierte en una buena computadora. Yo tengo una computadora que ya estoy para cambiarla, ya lleva 6 años conmigo. Es un Threadripper de AMD, 16 core, 32 threads, 128 GB de RAM. Y está hecha no para jugar, porque yo no tengo ni el tiempo para jugar, pero sí para poder tener esa infraestructura de mis clientes en mi computadora y decir, nada, mira, ya queremos hacer esto, voy a probarlo, funciona, lo pongo en producción. Y es mi De recomendación acuerdo. a todas las personas que están empezando en esta área de sistemas de información o los que todavía no lo han hecho. De acuerdo, de acuerdo. Déjame resumir un poco aquí para Java Nation porque hemos cubierto muchos puntitos interesantes y creo que vale la pena resumirlo. Jan habló la importancia de tercerizar porque usted como pequeño mediano negocio no tiene ni el tiempo ni probablemente el presupuesto para invertir en educar a su personal o a usted mismo. Habló de la importancia de vetar correctamente al proveedor, que sea una persona íntegra, honesta, que lo pueda apoyar. Hay un costo asociado, pero ese costo debemos mirarlo como inversión, no como un gasto. Y ese costo cubre muchas cosas, porque ya acaba de decir, trabaja fuera de horas laborables para poder probar lo que vamos a aplicar. Hay educación continua que está envuelta y hay una red de expertos detrás que va a apoyar para garantizar que la innovación que vamos a implementar sea rentable para la organización. Así que hay mucha enseñanza en eso. Está el tema también de que Jan siempre como buena práctica hace inventario, valida cómo están corriendo las cosas y establece un plan de acuerdo a las necesidades de la organización y hacia dónde quiere llevar. Así que en todas esas cosas creo que son buenas, son replicables y son necesarias cuando estamos viendo inversiones tecnológicas. Y quisiera En añadir esa algo, línea, adelante. disculpa que te interrumpa, y esto es un consejo también para los dueños de pymes. Estamos en el 2025. Hay muchas cosas, yo te puedo decir que el 85% de las cosas yo las resuelvo de manera remota. Y esto fue algo que me pasó y que la gente muchas veces no entendía, principalmente por los dueños o los controles de las compañías, ¿verdad?, los contables. Y es el error de pensar de que si tú no me ves ahí en la oficina, yo no estoy haciendo nada. Correcto. Yo corro script para cambiar cosas de manera remota, yo me conecto de manera remota, yo resuelvo muchos de los problemas de forma remota. Y al principio, yo creo que ya mucha gente lo ha entendido, pero me di cuenta de que había empleados, principalmente aquellos que bregan con la factura, de que te miraban tu factura y no te veían y decían, ah, pero a esta persona le están pagando demasiado porque no está haciendo nada. Cuando realmente muchas de las cosas que los que manejamos servicios, ¿verdad?, los que somos proveedores de servicios manejados, podemos resolver de manera remota y mantener de manera remota. Eh, por ejemplo, a mí me llegan alarmas de RAM, de disco, porque tenemos un sistema que se conecta a las computadoras y yo puedo resolver eso rápido, de manera remota, y no significa que porque tú no me estás viendo en tu oficina, no se está haciendo nada. Y lo traigo a colección porque te digo, al principio era como que te miraban como con reserva
si realmente tú estabas trabajando o no estabas trabajando cuando Claro. sí se está trabajando. Sí, es que regresamos al punto de que los pymes vienen años haciendo las cosas de cierta forma. Este tema de trabajar remoto es nuevo, especialmente para ellos. Entonces ellos quieren ver, lo de ellos es que es tangible, ese tipo de cosas. Pero la solución es sencilla, by the way, en mi cabeza. Yo que he trabajado en este tema de consultoría hace años, yo mato esa problemática con un reporte detallado mensual. Aquí están las actividades, estas son las horas de conexión, esto, estos son los logs. De hecho, es verificable, porque tú puedes ir, digo, obviamente el pyme probablemente no lo va a hacer, pero si quisiera llegar a ese punto, podemos mirar los event logs, vas a ver cuando yo me conecté, las actividades que yo hice. O sea, hay forma de verificar que el trabajo es realmente ejecutado. Y Es esto es una un falta de consejo, conocimiento más que nada. claro, y algo que, como tú dices, yo le envío reporte, pero para que entiendan, ¿verdad? Un poquito de cómo funciona en el backend todo este sistema. A mí me llega una alarma, yo quiero un ticket, por ejemplo, de cuánto tiempo dura haciendo eso. Así que consejo para quizás jóvenes que están empezando en este mundo, que están empezando con sus clientes, tengan un sistema de tickets que usted pueda validar lo que usted estuvo haciendo contra el cliente, siempre. Así que, quería decir eso porque también fue en un principio algo que me encontré, pero sí, es totalmente validable el trabajo que tú estás haciendo, ¿verdad? Aunque el cliente no te vea en la oficina. Correcto, correcto. Y digo, yo no les quito, o sea, su preocupación, porque obviamente uno quiere ver cosas tangibles, ¿no? Que se están ejecutando, pero oye, si tú estás viendo que tus sistemas se están comportando bien, que ha habido actualizaciones, equipos nuevos, o sea, es que la realidad es que sí hay formas sencillas, le voy a llamar, de validar el El trabajo que uno trabajo, está el haciendo, esfuerzo. claro. Sí, sí. Eh, Hablando de cosas tangibles, mencionamos varias veces que las tendencias tecnológicas están cambiando, eh, que ya no estamos hablando de tecnología como herramienta, estamos hablando de tecnología como una división de la organización para el crecimiento y la innovación. En esa medida, ¿qué tú estás viendo a los pymes haciendo o evaluando? ¿Tú los ves mirando AI? ¿Los ves enfocados en ciberseguridad? ¿Alguna otra que tal vez no mencione? Mira, lamentablemente, seguridad, no. Realmente mi experiencia es, al menos que tú seas muy incisivo, no. El PYME no se preocupa tanto por eso. Yo creo que el PYME, los dueños de PYME muchas veces se dejan llevar más por el hype que por la necesidad real. Eh, Tú sabes que esto de inteligencia artificial pues, es la nueva tendencia que hay. Y muchos te preguntan, y muchos que hay. Y sí, por ejemplo, hay muchos tipos de tecnologías, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo tengo una firma de abogados. Yo soy fan, pero fanático número uno de Grammarly. Para mí Grammarly es una herramienta que en cualquier compañía donde usted produzca material de documentación en inglés, usted debería tenerlo sí o sí. O sea, eso no es ni negociable para mí. Y a mis clientes se lo digo. Y Grammarly ha incorporado, igual que Copilot, muchas cosas de, mira, mejorame este texto, o escríbelo de esta manera más sencilla, o sea, para mí hay herramientas, incluyendo Grammarly, que deberían ser utilizadas en clientes dependiendo, como te digo, lo que usted está haciendo. Porque si usted no produce, si usted es un autopilot, usted no necesita Grammarly.
Correcto. Pero sí hay una tendencia a siempre preguntar, a utilizar. Por ejemplo, en los abogados estoy mirando ahora mismo inteligencia artificiales para los meetings de Teams, de Zoom, para que hagan resumen, eh, porque para ellos es mucho más fácil saber al final qué se discutió y no perder Claro. un punto eh, y después facturar esas horas mucho más fácil. Así que sí es algo que estamos mirando, que estamos utilizando, que estamos probando en diferentes clientes. Eh, esta semana un cliente me pidió cambiar el, la recepcionista virtual del cuadro telefónico. El problema, antes se contrataba un profesional, yo fui a una inteligencia artificial, se creó, eh, ahí está, a la prueba, sí, lo aprobamos, está excelente, ¿quién grabó eso? Una inteligencia artificial. Así que sí se está utilizando, pero hay otras cosas que también deberíamos mirar fuera de la inteligencia artificial y no las miramos porque no son tendencias. Por ejemplo, la automatización. Correcto. Que hay inteligencias artificiales que te ayudan, sí, pero hay otras tecnologías que también, Power Automate, que también lo hacen y que se deberían mirar de igual manera que se mira con este hype a todo lo que es inteligencia artificial. De acuerdo. ¿Y ciberseguridad? Como te dije, si tú como consultor no lo impulsas, para la pyme no es importante. Y, Ok. y, y, es, y es triste, porque o sea, tú tienes que aprender a dividir las cosas. La inteligencia artificial te va a ayudar a ser productivo en muchas áreas, pero eso no protege tu data. Correcto. Tú puedes tener 40 inteligencias artificiales que tú estés en Cancún tomándote una margarita y ellas se encargan de hacer todo, ¿verdad? Y con lo que viene de esto de los agentes que pueden automatizar cosas, eso está bonito y todo eso está lindo. Pero si tu data no está segura, tú no estás haciendo nada. ¿Sabes? Si tú como por ejemplo, tú dices, no, pero es que soy una firma de CPA, yo que tengo son 5 empleados, tú trabajas con seguros sociales, tú trabajas con información financiera, o una oficina médica pequeña, aunque sea la más pequeña, trabaja con cosas basadas en la IVA, y si a ti no te importa la seguridad, pues tú tienes un problema porque tú estás exponiendo a tus pacientes y a tus clientes a que sea esa data sea tomada por algún tipo de hacker. Así que yo creo que es un enfoque que se debería trabajar eh, más auge dentro de los pymes. De acuerdo. Y Jan, y si fueras a darle un consejo clave a los pymes para que se puedan modernizar, por dónde pueden empezar? ¿Qué tú les recomendarías? A buscar a alguien primero que sepa lo que está haciendo, que pueda entender junto a ellos, a entender su negocio, sus necesidades y a implementar tecnologías que a la larga son más productivas para ellos, pero siempre el primer paso es buscar a alguien que sepa, Que que te sepa asesore. que te asesore, que te consulte, que diga, mira, que dé una consultoría y diga, mira, tú necesitas esto, vamos a mejorar este proceso. Eh, yo soy consultor de sistemas, yo trabajo con sistemas, yo no conozco todos los negocios. So, lo bueno de tener un consultor o una tercerización es que voy a trabajar junto a ti para entender tus procesos, para mejorarlos. ¿Y qué significa eso? Más producción, más clientes, menos cosas rutinarias. Así que busque a alguien y empiece a mirar la tecnología como una inversión para mejorar su negocio, para llevarlo De, a acu- otro nivel. Y de así, acuerdo. quizá usted no lo vea en principio hoy, pero eh, a usted traer más clientes, invertir más en tecnología, usted va a llegar a un nivel alto
dentro de sus competidores. Así que, ¿cómo nacieron las pequeñas compañías que son grandes hoy? Nacieron así, pequeñas compañías que entendieron la importancia de la tecnología y fueron creciendo y creciendo y creciendo. El ejemplo de Amazon, el ejemplo de PayPal, todas estas pequeñas compañías no empezaron grandes, empezaron siendo pequeñas, entendiendo la Algunas en un importancia garaje. en un garaje. Jeff Bezos empezó una oficinita en su casa con un cartel que decía Amazon, pero tuvo la visión de saber de que el Internet, en el caso de él, era una tecnología o una metodología para hacerlo crecer de manera exponencial y lo logró. Así que Correcto. no vea la tecnología como un gasto, véalo como un carril que lo puede ayudar a crecer y a lograr grandes cosas. De acuerdo. Jan, y el que quiere conocer más de Progressive, necesite tu apoyo, ¿dónde te pueden encontrar? Progressive.com y mi número de teléfono es el 787-469-8252 y Progressive con X, progresive con X.com. Ajá. PROGREXIVE.com. Y estás en LinkedIn también, ¿verdad? Y estamos en LinkedIn con Jan Hernández. Excelente, excelente. Bueno, Jan, te agradecemos que nos regalaste una hora de tu tiempo hoy a hablar de este tema importante para los pymes. Creo que hay una buena oportunidad para apoyar, como dije, la empleomanía y los ingresos del país, porque ellos básicamente producen el 80% de esos ingresos y empleos en la isla. Así que hay un segmento importante ahí de apoyo. Así que muchas gracias, Yo Jan. creo que lo más importante, y termino con esto, es que no se puede ver como un pequeño negocio, aunque lo sea. Tiene que verse como un pequeño negocio que puede crecer, En ¿cierto? crecimiento. Si usted tiene un niño y usted ve que pasa un mes, 2 meses, 3 meses, un año y su niño no crece, usted va a decir, no, pero aquí está pasando algo. Usted tiene que ver que su empresa tiene la posibilidad de crecer. Y si no está creciendo, hay que mirar por qué. Muchas veces, aunque no queramos aceptar, es falta de tecnología, es falta de esa visión tecnológica de que yo puedo aplicar la tecnología para ser más grande, para mejorar mi Correcto. proceso y mi servicio al cliente, que al final también es lo que estamos brindándole a otras personas. De acuerdo, de acuerdo. Sí, cuando yo estaba en el field de tecnología, empresas globales, ese era el mensaje siempre. La innovación tecnológica te ayuda a reducir costos, te ayuda a automatizar procesos, como tú mencionaste, eh, te ayuda a innovar servicios nuevos para tu organización, que es lo que te permite probablemente crecer. Y al final debería, si es aplicada correctamente, ayudarle en la rentabilidad de tu organización. Bueno, muchas gracias, Jan. Quiero hacer un anuncio final. No voy a hacer como estos influencers que dicen, mucha gente me ha estado escribiendo. Realmente fueron 2 personas que me escribieron preguntando en cuanto a alguno de los suplidores o auspiciadores y sus servicios que hemos mencionado en pasados podcasts. Si quieren más información, puede ir a nuestra página web, tacitadeyava.com. Va a encontrar en la parte superior un tab en donde están todos los auspiciadores o todos los sponsors que hemos tenido en todos los podcasts y hay un link directo a las páginas web de ellos, así que puede fácilmente encontrar más información. Así que lo pueden buscar, tacitadeyava.com. Ahí están todos los episodios del programa nuestro y los auspiciadores que amablemente nos ha estado apoyando. Si le interesa también ser auspiciador para el programa, es muy sencillo. Ahí mismo en esa página va a encontrar información de Thrive Marketing Solution, que es la empresa que nos representa.
y les pueden compartir nuestro Media Kit y establecer una estrategia de mercadeo que apoye su negocio a través de nuestras redes. Así que muchas gracias, Java Nation. Súper contento con el crecimiento. Quiero anunciar alegremente que hemos tenido un crecimiento de la audiencia hacia otros países. En los primeros 5 o 6 episodios estábamos en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Panamá, pero en las pasadas 3 a 4 episodios, ahora estamos en México, en Colombia y en Honduras, teniendo oyentes. Así que súper, súper orgulloso de que el mensaje está expandiendo y llegando a otros territorios. Si hay algún tema que no hemos tocado en estas pasadas semanas que les interese, escríbanos a nuestras redes sociales bajo Tacita de Java en Instagram, Facebook o en nuestra página web. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Jan, como siempre por tu apoyo, Mr. Aquí siempre Medallo. asume. Mire, esa cama que está ahí, ¿verdad? Que estoy en mi oficina, está en mi oficina. Sí. Ahí está la inversión, libro, para que sepa, cama, para dormir hasta tarde, cuando uno está hasta tarde resolviendo un Trabajando. problema, trabajando, pues ahí, que ya no puede más, pues ahí, ahí es que toca. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, listo, muchas gracias a los oyentes. Esto ha sido otro episodio de Tacita de Java.